Sublime gracia del Señor. Hoy vamos a hablar del concepto bautista sobre el gobierno de la iglesia. En la oración yo le pedí a Dios que nos ayudara a renovar nuestro entendimiento porque venimos con ideas preconcebidas respecto a lo que es un gobierno bíblico. Venimos con ideas preconcebidas y con prejuicios. Es lo peor que podemos hacer cuando venimos a la Biblia, venir con un prejuicio. Vengo a la Biblia para que ella confirme lo que yo ya creo. No, yo tengo que venir a la Escritura con una mente abierta, enseñable, a aprender, dispuesto a aprender de ella y a dejar a un lado mis dogmas, ideas preconcebidas, mi cultura, mi lente teológico, si estos no se conforman a la Biblia, ¿sí? Yo no puedo llegar a la Biblia a buscar versículos para demostrar mi doctrina dispensacionalista, no, yo tengo que venir a la Biblia con un espíritu humilde y enseñable, y si la Biblia desmiente mi dispensacionalismo, tengo que desmontar ese sistema teológico y someterme a lo que la Biblia enseña. Y así con todas las doctrinas, incluyendo el gobierno eclesiástico. A lo largo de la historia, bueno, tenemos varias clases de gobierno eclesiástico o de gobiernos en la iglesia. Por ejemplo, en el siglo XVI, tenemos extremos. Los seres humanos somos extremistas, ¿no? Entonces tenemos un amplio rango, desde los que creen que no debería haber gobierno hasta los que creen en una estructura compleja o jerarquizada de gobierno. Entiéndase, catolicismo romano, gobierno episcopal, ¿sí? Hay una estructura, hay un máximo jerarca, representante de Dios en la tierra, su palabra es la ley, como decía Vicente Fernández. Y están en el otro extremo aquellos que creen que no debería haber gobierno. Como decía alguien, ¿eso para qué, hombre? ¿Para qué un gobierno? Entre ellos tenemos a los cuáqueros. ¿Ustedes han comprado la avena cuáquer? ¿En serio? La avena cuáquer, ¿sí? Trae un muñequito, un señor con un gorrito canoso. Bueno, esos eran un grupo o un movimiento protestante, los cuáqueros. Viene la palabra inglesa quake. ¿Qué significa quake? Bueno, la única relación que yo tenía con quake era un videojuego que llamaba Quake y tenía uno que matar bichos raros. Pero quake significa temblar. Es Quaker o Quaker, los tembladores. Y se transliteró esa palabra, porque nadie les dice en español tembladores, le dicen los cuáqueros. Es una transliteración de la palabra inglesa, quake, temblar. La traducción sería tembladores, porque ellos, cuando los agarra el Espíritu Santo, tiemblan. Ellos tienen la creencia en el siglo XVI, en 1652, George Fox fundó este movimiento. Y ellos tienen la creencia de que en la iglesia no debe haber gobierno, porque ellos son una reacción al gobierno de la iglesia de Inglaterra. Recordemos que Enrique VIII se desvincula del Vaticano, se establece o se erige él mismo como la cabeza de la iglesia, es decir, la cabeza de la iglesia anglicana era el mismo Estado, el rey. Y esto surge como una reacción, ¿no? ¿Cómo es posible que la iglesia tenga una cabeza, un jerarca que sea el gobierno el que regule la iglesia? Entonces esto es una reacción a ello y se fueron al otro extremo, y se fueron al extremo de que en la iglesia no debe haber ningún gobernante, no debe haber pastores, en la iglesia no debe haber confesiones de fe, en la iglesia cada quien tiene que ser guiado por lo que el Espíritu le dicte. Es más, ellos ni siquiera tienen cultos programados. Los cuáqueros, siglo XVI. Y también esto se recuerdan a John Nelson Darby, también siglo XIX, 1830, ¿sí? Presentó su sistema teológico del dispensacionalismo. Ellos, algunos darbistas, también creen esto, que no debe haber en la iglesia gobierno porque
Si el Espíritu Santo está en todos, pues ¿por qué tiene que haber un gobierno en la iglesia? Esto de por sí pues representa un peligro. De hecho, pues, si bien la Biblia dice que todos somos iguales delante de Dios, ¿sí? La Biblia lo dice, lo afirma, no hay varón ni mujer, judío, gentil, esclavo o libre, ¿sí? Bárbaro o letrado. La iglesia requiere un orden, ¿sí? Y la Biblia también nos lo muestra a lo largo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento veíamos un orden en el pueblo de Dios, en Israel, que es un tipo de la iglesia. No era una anarquía. Cuando hubo anarquía en el pueblo de Israel, ustedes leen el libro de los Jueces, y varias veces se dice allí, en un tiempo en el que no había rey ni juez en Israel y cada quien hacía lo que según le parecía. Entonces había una anarquía. ¿Qué pasaba? Pecado, idolatría. En la iglesia se regula que debe haber un gobierno. ¿Gobierno de qué? De ancianos, un orden, ¿sí? Debe haber servidores que son diáconos. Entonces, si bien somos iguales delante de Dios, es decir, yo le digo mucho a los hermanos, en la iglesia no hay cristianos de segunda categoría. Todos somos iguales, pero somos muy inteligentes y nos vamos al otro extremo de decir, bueno, es que acá todos somos iguales, el pastor es igual a mí. No, me perdonan y puede que suene algo pretencioso, pero el pastor no es igual a los demás hermanos, porque el pastor es una autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Si es como que el alcalde sea igual al ciudadano común, entonces yo puedo acercarme al alcalde y hablarle con irrespeto, puedo meterme en su casa, puedo llegar a su casa a cualquier hora, puedo estar llamándolo por teléfono a la hora que a mí me venga en gana, porque él es un ciudadano, ante los ojos de la ley es un ciudadano común. Es decir, si él comete un delito va a ser castigado. No debería haber privilegios, no debería porque es lo legalmente establecido. Sin embargo, por el cargo que él desempeña y el oficio que él lleva a cabo, él tiene que un lugar, ¿sí? Llamémoslo así, de preeminencia ante toda la comunidad, ¿sí o no? Entonces lo mismo sucede, ahí Dios ha establecido autoridades dentro de la iglesia. De hecho, la palabra de Dios dice que, y pues yo sé que no me queda bien decirlo, pero la palabra de Dios dice que los ancianos son dignos de honor en una iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por el oficio que desempeñan, ¿sí? Ahora bien, no quiere decir que tengan privilegios, que si el pastor comete un pecado, ¿sí? No tenga, Dios no lo va a castigar o no haya que disciplinar, no, de ninguna manera. Pero hablamos del orden porque somos muy inteligentes. Podemos ser como los coaqueros y decir, no, pues acá todo el mundo es igual, entonces si Dios le habla al pastor, a mí también me habla. Y entonces cometemos el pecado de Aarón y de María. ¿Cómo así? Moisés es el único al que Dios le habla. No, nosotros también podemos ser mensajeros de Dios. ¿Y qué pasó? Dios los hirió con lepra. A María la hirió con lepra. Entonces hay un orden, debe haber un orden porque si no hay una anarquía. Estas personas no lo entendieron y se fueron al extremo donde entonces en una reunión de culto le llaman ellos, una persona dice, bueno, vamos a cantar un himno. Y el otro dice, no, vamos a orar. Y el otro dice, no, venga, vamos a leer una porción de la Biblia, porque no hay nada programado. Es un desorden. ¿Por qué? Porque parten de la premisa de que el Espíritu Santo está en todos y pues a todos Dios nos puede hablar. No es así. No es así porque eso es negar todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña respecto a ¿qué? Al orden de la iglesia, de lo que Dios ha establecido. Entonces ese es un sistema de gobierno, ¿cierto? Bueno, los darvistas sí son un poquito más mesurados y moderados en ese sentido, no son tan anárquicos como los cuáqueros. Y hay algunos cuáqueros pues, que se han ido también desplazando de la anarquía hacia un gobierno, una especie de gobierno eclesiástico. En el otro extremo tenemos a los erastianos, siglo XVI. Erastus era un médico y teólogo calvinista, ¿sí? Suizo, que creía que la iglesia tenía que ser regulada por el Estado y que incluso los pecados de los creyentes tenían que ser castigados por el gobierno. O sea, este hombre fue para el otro lado. La intervención del Estado en asuntos eclesiásticos, ¿qué creemos nosotros?
que el Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Separación, iglesia-Estado. Separación iglesia-Estado. No tenemos nada que ver con el gobierno. Ahora, hay leyes que el gobierno establece y que la iglesia procura cumplir. Por ejemplo, la iglesia debe buscar tener legalidad, porque hay leyes, sí, debe procurarlo, pero a veces se hace imposible. Por ejemplo, acá hemos estado indagando y es muy complicado establecer una iglesia. Por lo general ellas se inclinan más hacia asociaciones civiles, porque es muy difícil que el Ministerio de Interior en este momento, esta semana estábamos en ese plan, otorgue esa licencia. Pero la iglesia cumple con el requisito legal. Ahora el gobierno no tiene nada que ver con los asuntos de la iglesia, ni lo va a regular, ni el proceso disciplinario, ni qué se va a predicar, ni qué vamos a hacer, ni si hay una pandemia cerramos o no cerramos. No, eso no le compete al Estado. Por eso cuando llegó la pandemia, aquí seguimos haciendo cultos. Porque el Estado no nos puede decir a nosotros qué hacer en términos de lo que es la vida eclesiástica y religiosa. No nos puede decir eso. Porque la iglesia es que el cuerpo de Cristo, una institución divina. Mañana aparece otra pandemia. No, tienen que cerrar las iglesias. No, eso es asunto nuestro. De hecho, ya todos sabemos que eso la pandemia era un circo. No, pero yo conozco gente que se murió. Y sí, gente muere todos los días. De múltiples enfermedades, de cáncer, hasta de gripa. Hasta de gripa. Es más, eran más los muertos por gripa común, influenza, que por el mismo COVID. Pero pues había que generar ese miedo, ¿sí? en la gente, por propósitos manipuladores, ¿no? Pero no me van a introducir en ese tema. Ese era Erastus, siglo XVI. Tenemos por ese mismo lado el gobierno episcopal, ejemplos de gobiernos episcopales, la iglesia metodista, la iglesia católico romana. Es un gobierno episcopal. ¿Qué es? Una jerarquía. Es una jerarquía donde tenemos también algunas iglesias pentecostales, también tienen un gobierno episcopal. Hay un máximo, una cabeza, y de ahí empieza a descender la jerarquía, hasta abajo. Entonces, la iglesia católica tiene su papa, arzobispos, cardenales, obispos. No conozco bien la jerarquía de la iglesia católica romana, pero más o menos es algo así. Abajo está el curita, el párroco, ¿sí? Pero a él le rinde cuentas a un obispo, el obispo al arzobispo, cardenal, como sea. Arriba está el papa, y lo que el papa dice es la ley, y eso se cumple, porque él es el vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra no es el Espíritu Santo, de ninguna manera, no. Cuando Jesús en Juan 14 dice, voy a enviarles otro consolador, hablaba del papa, ¿cómo la ven? Sí, señor, el otro consolador era el papa, no era el Espíritu Santo, no, él se equivocó. No es bíblico, el gobierno episcopal no es bíblico. En esa jerarquía se puede ascender, ¿sí? Es como una empresa, yo puedo aspirar a ascender en la jerarquía. Y algunas iglesias lo practican. Entonces yo comienzo siendo pastor o asistente del pastor o copastor, bueno, Felipe no sé dónde, Felipe sí sé cuándo. Y después voy ascendiendo allí de acuerdo a los resultados que vaya presentando, ¿cierto? Si son financieros, mucho mejor. Entre más billete por yo reporte, pues mejor soy para la empresa. Más bien le hago a la empresa, más productivo soy para la empresa. Entonces me lo van ascendiendo hasta que llega el momento en que la persona la nombra copastor, luego pastor, representante. Por ejemplo, aquí hay uno que dice que él es el representante de cierta denominación en Venezuela, o sea, él es el más. Él es el más. Y por encima de él está el apóstol, autonombrado apóstol, ¿no? No es bíblico. No es bíblico ese gobierno. Tenemos el gobierno presbiteriano, que es más bíblico, ¿sí? Es un consejo de ancianos local, elegidos por la iglesia. Y ese consejo de ancianos local, ¿sí? De ese consejo local se eligen algunos representantes a nivel municipal, dependiendo del número de iglesias, o estatal o departamental en Colombia.
Y así sucesivamente hasta que hay ya un presbiterio consistorio a nivel nacional, a nivel internacional, y esa, llamémosla jerarquía, pues también tiene influencia en las decisiones de la iglesia local. Por ejemplo, si el presbiterio departamental considera que el pastor de la iglesia local, llamémosla la iglesia de los amiguitos de Jesús, tiene que ser removido, lo remueven. O sea, las iglesias no son independientes, ¿sí? Pero es más bíblico porque es la iglesia la que elige a sus pastores, ¿sí? Más bíblico. Lo que pasa es que hace también parte de un sistema un poco más complejo de organización, y hay injerencia en los asuntos de las iglesias locales. Gobierno congregacional, nosotros pasamos por esa experiencia, conocimos el gobierno congregacional, entre comillas, porque realmente no es congregacional, es una democracia. No es un gobierno congregacional porque el gobierno congregacional es lo que la Biblia establece, pero pues nos robaron la palabra, entonces ahora se llaman congregacionales, y es el gobierno donde la asamblea o los miembros tienen el poder total sobre los asuntos de la iglesia. El pastor no gobierna la iglesia o gobierna la iglesia bajo la tutela de la asamblea. El pastor es un empleado de la asamblea, y cada año, como decía cierto maestro, el pastor tiembla cuando llega fin de año, porque no sabe si la iglesia le va a renovar el año que viene. Él tiene que estar constantemente al finalizar cada año o al finalizar su contrato presentando su cargo a la iglesia y diciéndoles si es que están contentos con mi labor, si me van a renovar el año que viene, porque el pastor no gobierna la iglesia, o pareciera que la gobernara, pero en realidad la iglesia es la que gobierna. Entonces, si el pastor dice acá vamos a cantar himnos, y hay un hermano que no le gustan los himnos, quiere reggaetón, entonces el hermano dice, no, vamos, en la próxima reunión de iglesia yo voy a pasar la propuesta de que ya no quiero más himnos, vamos a cantar reggaetón acá porque hay que actualizarlos. Esos himnos del siglo XVI, siglo XVII, esos himnos puritanos, eso está pasado de moda, eso parece un velorio esa iglesia. Como me dijeron a mí, esa iglesia muerta. Entonces vamos a cantar reggaetoncito. Y entonces el hermano en reunión de iglesia pasa la propuesta, y si la mitad más uno, o dependiendo del porcentaje asignado, votan a favor, el pastor no tiene nada que hacer. El pastor quiere himnos porque son espirituales, porque hablan de Cristo, pero la iglesia votó por reggaetón. Entonces, ¿qué se va a cantar de ahora en adelante? Pues reggaetón, mijo. Porque la iglesia votó, punto. A cantar reggaetón, hermano. Hasta le dicen al pastor que debe predicar. No, pastor, es que ya no queremos que predique sobre ese tema. Entonces, en una reunión de iglesia se reúnen, le dicen, pastor, nosotros queremos que nos enseñe sobre esto. Someten a votación y el pastor tiene que sujetarse a lo que la votación de la asamblea designe. No es bíblico. No es bíblico. El pastor tiene que estar rindiendo cuentas constantemente de qué se hace, de qué hace, de qué no hace, de absolutamente todo. Y nosotros en la reunión de iglesia duraba 5 horas y había que ponerse de acuerdo para comprar un bombillo. Mire, se dañó el bombillo porque llovió, se quemó. Bueno, vamos a hacer la reunión, vamos a votar. ¿Quiénes votan a favor? Que compre bombillo. No, pero ¿de qué marca? ¿Y de qué voltaje? ¿Amarillo o blanco? Y la típica discusión sobre si había que destapar la cloaca o no destaparla, y 6 meses y la cloaca tapada porque no nos poníamos de acuerdo. El único que quería que rompieran, el otro quería que metieran una sonda, y como no había un acuerdo, entonces en la siguiente reunión de iglesia había que volvernos otra vez a poner el tema sobre la mesa. Hay una discusión porque nadie se ponía de acuerdo en si se destapaba la cloaca, y ¿qué nos tocaba? Calarnos el olor en los cultos porque no había un acuerdo, porque todo el pueblo tiene la asamblea. Que más que una asamblea pareciera una recocha, una anarquía, una pseudo-democracia. No es bíblico. No es bíblico. Entonces, a fin de año un hermano no quiere más al pastor porque
no lo fue a visitar, o le sacó la lengua, o no lo saludó el domingo, y en la próxima reunión de iglesia el hermano dice, no, yo quiero que removamos al pastor. Y seguramente si es un hermano de los que diezma bastante, entonces va a tener simpatizantes. Y entonces en una iglesia él propone, para que una propuesta sea discutida, entonces debe haber algún proponente y otro que la secunde, ¿sí? Por eso nosotros no hacemos eso ahora, porque no somos bautistas generales. ¿Quién propone? ¿Quién secunda? Listo, a discusión. No, yo no quiero más al pastor X, porque no, ya el pastor no me simpatiza. Como Kiko, no me simpatizas. No me simpatiza el pastor, entonces quiero que lo removamos. Y si él tiene simpatizantes, entonces se puede proponer como pastor. Y la votación, 50 más 1, listo, mijo, el pastor queda afuera y ahora el pastor va a ser usted. Porque el pastor no le cayó bien, porque no lo fue a visitar, porque no lo saludó el domingo, porque le llamó la atención, lo reprendió, lo exhortó, lo amonestó. ¿Sí? Entonces, la asamblea tiene poder total, eso se llama congregacionalismo pleno. Aquí manda la asamblea. Y claro, y cada vez que había reunión en la iglesia nos lo recordaban, ¿no? Es que la asamblea. No es bíblico. No es bíblico. Por eso se le llama congregacionalismo pleno, porque el verdadero congregacionalismo es el que practicamos nosotros, pero como ya tienen ese título, entonces a nosotros nos toca llamarnos de otra manera. Gobierno plural de ancianos. El pastor Sergio Ruiz le dice presbiterial. No es presbiteriano, presbiterial. O congregacional, como dijo el chavo, de veras. ¿Y qué gobierno es? La iglesia elige a sus pastores, lo vamos a desarrollar más adelante, pero hoy el tiempo no nos va a alcanzar, porque el tiempo es limitado, el tiempo es nuestro enemigo. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar lo más posible. El gobierno plural de ancianos, la iglesia elige a sus pastores, los pastores salen de la misma iglesia. Salen de la misma iglesia, no vienen de afuera, que es lo que sucede en la mayoría de sistemas de gobierno. Mandan un pastor y el pastor, bueno, no, es que es el que mandaron. Mandaron un pastor y el que estaba, no, lo mandaron para otra parte. Ahora la iglesia tiene que someterse a un pastor que no conoce, y un pastor que no conoce la iglesia, que no ama a los hermanos, que puede ser muy rígido con los hermanos porque no los conoce bien, o puede ser muy ligero con el propósito de que lo mantengan en el cargo. Entonces, por eso es importante que la iglesia elija a sus pastores desde el mismo seno de la iglesia. Gobierno plural de ancianos. Nosotros creemos por la escritura, pero no sé si me estoy adelantando. Okay. Bueno, de todas formas, si me adelanto no importa. Creemos por la escritura que debe haber una pluralidad de ancianos. Es decir, 2 o más pastores en una iglesia. Una iglesia que no tiene sino un solo pastor, no debe andar sola, es decir, debe buscar la compañía, ¿sí?, de otros pastores de otras iglesias. Amistad, compañerismo, asesoría, comunión, sin que haya imposición o jerarquía. Es decir, uno no tiene que hacerle caso a lo que le dicen los pastores de otras congregaciones, reformadas en este caso. No es obligación porque un distintivo de la iglesia reformada es que somos independientes. Pero para no andar solo, mientras el Señor levanta dentro de la congregación un hombre llamado por Dios que la iglesia reconozca, mientras se prepara, pues no es bueno que el pastor de la iglesia ande solo. Por el bien de la iglesia, por el bien del pastor. ¿Sí? En asuntos importantes, que yo no voy a ir a consultarle al pastor John, al pastor Héctor o al pastor Julio Benítez si hay que comprar un bombillo. Pastor, se quemó el televisor, ahora ¿lo mandamos a arreglar o no? Me van a decir, no hermano, coja oficio. Pastor, es que se dañó el parlante, ¿será que lo mandamos a arreglar o no?
Pastor, es que las paredes están manchadas, ¿habrá que pintarlas? No, pero en asuntos importantes, por ejemplo, hubo un caso de disciplina que afecte a la iglesia. Bueno, uno busca el consejo de otros pastores, más inteligentes, más preparados, más sabios, con más experiencia. En asuntos de importancia, entonces se busca el consejo de otros pastores, porque yo no puedo confiar en mi propia prudencia en ese sentido. Mientras el Señor levanta un hombre idóneo, calificado, importantísimo, calificado para esta labor, como dice la palabra, marido de una sola mujer, irreprensible, apto para enseñar, sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Requisitos que están en 1 Timoteo capítulo 3. Ese es el gobierno de la iglesia. ¿Ve? Y la iglesia, como vamos a desarrollarlo más adelante, gobierna, claro, en algunos asuntos particulares. ¿Cuáles son? Recepción de miembros, ¿sí? Elección de oficiales. ¿Qué son los oficiales? Los ancianos y los diáconos no son lo mismo. Algunas personas tienen la idea de que el diácono se sienta al lado del pastor. No, diácono es un servidor. No, cuando el pastor no esté, el diácono predica. No, el diácono no predica, el diácono sirve. Es un ministerio diferente, es un espíritu diferente. El diácono es el que sirve en la iglesia, que tiene un espíritu para servir, para ayudar. No es lo mismo. Entonces, no es que cuando el pastor no esté, el diácono es el que va a predicar. No. Es que el diácono es el que supervisa la labor del pastor, como pasa a veces en las iglesias de gobierno congregacional. ¿Sí? En la iglesia donde estábamos había que hacer lo que la diaconisa decía, porque si no, no es que la diaconisa, no voy a decir el nombre, pero es que ya ni viene a culto. No, pero es que la diaconisa, las sillas hay que acomodarlas como ella dice. Yo, pero ¿en serio? No es que hay que hacerlo porque ella es la más anciana de la iglesia, pero en años. Es que hay que hacerlo porque ella es la diaconisa. De hecho, diaconisas no hay en la escritura. Sí, hermano, la Biblia dice que había una mujer que era diaconisa. Sí, porque la palabra no fue traducida, se transliteró. La palabra diácono viene del griego diáconos, que significa ¿qué? Servidor. Diácono como oficio es un oficio que le compete exclusivamente a los hombres. 1 Timoteo capítulo 3. Diácono, como debió haberse traducido por servidor, era diáconos, y los traductores la dejaron así, la transliteraron, diaconisa. Pero la traducción es servidora, una mujer que servía. Acá tenemos mujeres servidoras. La hermana Marora sirve el café y el pan. Hay hermanas que vienen y ayudan a hacer el aseo. La hermana Angélica sirve en la cocina. Mujeres servidoras. Keila sirve con el asunto del aseo. Sirve como maestra, servidoras. Pero no, diácono en el sentido general de la palabra, hay mujeres diaconisas, mujeres servidoras. Ahora, diácono en el sentido estricto de la palabra, como un oficio designado por Dios para su iglesia, no le corresponde a la mujer. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Así como Dios quiso crear primero al hombre. ¿Por qué creó Dios? Es que Dios es machista. Eso hay que desarraigarlo de la iglesia, el feminismo. No, Dios no es machista, Dios es un Dios ordenado. Porque entonces si partimos de esa premisa, entonces hay que desmontar toda la escritura, decir, bueno, pero el Señor, ¿por qué creó primero la luz? ¿Para qué si no había sol? Pues primero cree el sol y después cree la luz. Pero toda persona sabe que hay luz sin sol. De noche hay luz. ¿O no? El fenómeno de la luz existe sin el sol. Porque entonces, ¿cómo explicamos que tengamos luz a través de un interruptor si no está el sol? El sol está al otro lado de la tierra. El Dios lo que creó fue la luz, no el sol. Y la luz como un tipo de Jesucristo. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1. La luz es Jesús. Entonces vamos a entrar a discutir todo el orden de Dios. No, Dios estableció primero, creó al hombre, a la mujer la creó en una costilla del hombre, y a la mujer le dice, sométete a tu esposo.
Y Pablo dice, no permito a la mujer enseñar a ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. Adán no pecó, fue la mujer la que pecó primero. Por razón de orden y por razón de ¿qué? Del pecado. Cuando la mujer quiso tomar decisiones por su propia cuenta, nos dejó en este enredo. ¿Sí? Cuando la mujer dijo, no, yo actúo unilateralmente, venga para acá, manzanita, yuca, plátano, lo que sea, el fruto prohibido, ¡pah! Tenga, ahí ya, se acabó todo, mírenos cómo estamos. Que la mujer en lugar de haber ido a su esposo, haberle dicho, y Satanás es astuto, la tentó cuando estaba sola. En la Biblia no existe el si hubiera, ¿no? Porque todo sucedió de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. No existen posibilidades para Dios. Para Dios no existen las posibilidades. Para Dios es lo que es porque Él es perfecto. Pero en un mundo de posibilidades torcido como el que nosotros pretendemos, si Adán hubiera estado allí, Satanás tal vez no lo habría tentado. O no hubiera caído, ¿cierto? Él tentó a la mujer primero solita, la agarró sola. ¡Pim! Él es astuto. La mujer se dejó llevar por lo que vio, así como cuando vamos al centro comercial y la mujer empieza a mirar las vitrinas, si quieren entrar a todos los lugares y uno le dice, pero mi amor, no vamos a comprar. Ay, no importa, yo quiero ver. Sí, uno ve el par de zapatos, me gustaron, ¿cuánto valen? Por ejemplo, valen 150, listo, dentro de 8 días vengo y los compro. O dentro de un mes, voy a ahorrar y me los compro en un mes, ya. O los veo por internet, estos son los zapatos que yo quiero. Cuando tenga la plata los compro. La mujer no, la mujer empieza, se meten, empiezan a mirar y a preguntar precios y van al almacén y van al centro comercial. Y una ida de compras al centro comercial puede ser cuestión de 3, 4 horas. El hombre no, uno entra, ¡pum! Me gusta ese pantalón, ¿cuánto vale tanto? Voy, me lo meo, me gustó, listo, chao. Tenga, adiós. ¿Sí? La mujer y el hombre son diferentes por diseño. Satanás tentó a la mujer astutamente. Ahora no le vamos a echar la culpa a la mujer de la caída del hombre porque Adán le siguió el juego. Es que Adán le siguió el juego porque es que era muy tonto. No, la amaba mucho. La amaba tanto que decidió comer del fruto para que ella no fuera condenada sola. Usted está diciendo una herejía, ¿no? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Adán es tipo de Cristo. Cristo cargó nuestros pecados en la cruz para que nosotros no fuésemos condenados. ¿Sí ven la hermosura del Antiguo Testamento? Adán tipo de Cristo. Adán se condenó con Eva. Cristo se condenó por nosotros. Por eso Dios no encomendó el gobierno, ¿no? de la iglesia a las mujeres. Lo dice claro. Es que Pablo era machista. Decir que Pablo era machista es negar la inspiración de la Escritura. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir que Pablo era machista es negar, es decir que Dios, o sea, eso es un atentado contra Dios. Es decir que Dios es machista, que Él es caprichoso, ¿no? Dios establece un orden. En una iglesia no gobiernan las mujeres, pero tampoco gobiernan los hombres, porque ¿cuántos pastores hay en una iglesia? 1, 2, y los demás hombres, ¿gobiernan? No gobiernan. ¿Predican? No predican, porque no somos cuáqueros, no somos una anarquía. Entonces, ¿cuántas personas hay predicando en el culto? Una, y los demás, hombres y mujeres, están sentados oyendo. Entonces no es cuestión de machismo. Si fuera cuestión de machismo, pasaríamos un domingo a predicar al pastor, el domingo que viene a Nemesio, el domingo que viene a Eden, el domingo que viene a Cheo, el domingo que viene a Porfirio, el domingo que viene a Arley. Y la mujer no predica, solo predican los hombres. No, Porfirio se sienta, Nemesio se sienta, Javier se sienta, Eden se sienta, porque en la iglesia hay un solo pastor, o hay 2 pastores. Es cuestión de orden, orden. Pero la mujer tiene mucha incidencia en la iglesia. Yo les voy a preguntar con la mano en el corazón. Ustedes que tienen buena percepción, ¿quiénes son las personas que más sirven en la iglesia? ¿Mujeres? ¿Mujeres? Les apuesto lo que quieran, 100,000 pesos ya.
¿Quiénes son las maestras? Mujeres. ¿Quiénes son las que más vienen a hacer el aseo? Mujeres. Bueno, ahí es equilibrado la cosa. ¿Quiénes visitan? Mujeres. ¿Quiénes están estudiando el catecismo con más dedicación? Mujeres. Vienen una vez al mes a estudiar aquí el catecismo, cosa que los hombres no hacen a veces ni en la casa. Entonces, son más consagradas las mujeres. Y hay mujeres que la hermana Marora tiene un grupo bíblico. La hermana Marora enseña el catecismo, Marcela enseña el catecismo. Pero eso no quiere decir que la mujer va a gobernar la iglesia, que se va a parar un domingo a predicar, porque Pablo lo dice claramente. En la reunión de la iglesia oficial, culto oficial, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces la mujer no le puede enseñar al hombre, claro que sí. ¿Qué pasó con Apolos cuando se encontró con Priscila y Aquila? La palabra dice que lo llamaron aparte y le enseñaron la palabra. Porque Apolo solamente conocía el Antiguo Testamento. Pero Apolos, como dice la Biblia, siendo poderoso en las Escrituras, o sea, teniendo muchísimo conocimiento, no tuvo el orgullo de decir, no, yo a usted mujer no me le someto. Fue humilde y se sometió ¿a qué? A la instrucción de un hombre y de una mujer. La mujer puede enseñar, la mujer puede predicar, pero no en la reunión oficial de la iglesia. Entonces ya no sirvo. Claro, pues porque todos queremos púlpito. Y si no hay púlpito, no sirvo, ¿no? Hay contextos. Allá afuera en la calle hay mucha gente a quien predicarle, nuestros hijos, nuestros vecinos, los niños de la iglesia, las mujeres más jóvenes. La Biblia dice, las mujeres más espirituales, porque no quiero que se malentienda el término, porque cuando decimos ancianas, entonces ya llega una mujer de 80 años. Si ve, dice las ancianas, ustedes tienen que hacerme caso. No, ya definimos que el término anciano no habla de la edad, habla de la madurez. Y una joven de 20 años puede ser más madura espiritualmente que una mujer de 60, 80 años. No se sorprendan el día de mañana que aquí haya una jovencita que esté enseñándole a las más adultas con la autoridad de la palabra. No se sorprenda. O que yo le diga a una mujer de 60, 70 años, mire hermana, le voy a enviar a fulanita de tal para que le enseñe la escritura. ¿Por qué? No le ha sanado ni el ombligo, pero es más espiritual, más comprometida que alguna mujer de edad madura. Cuando habla de las ancianas, habla de espiritualidad y consagración. ¿Y cuál es la labor de las mujeres maduras espiritualmente? Enseñar a las jóvenes. ¿Por qué no lo hacen? La pregunta, ¿por qué si hay mujeres que se consideran ancianas, no agarran a las jovencitas y les enseñan? ¿A qué deben enseñarles? A ser buenas esposas, a guardar la palabra de Dios, a ser piadosas, pero muchas no lo hacen porque ni buenas esposas son. Todas las mujeres que exigen pastorado tienen al marido en la casa aguantando hambre, porque son empoderadas. Yo llegué cansada del culto, caliéntese usted la cena, mijo. Quieren gobernar su casa así como gobiernan la iglesia, y eso es lo que Dios no quiere, porque Él ha establecido un orden en la iglesia, en la creación, en la iglesia y en la casa. Dios ha establecido un orden. Entonces el esposo llega a trabajar cansado, ¿sí? Esperando un vaso de limonada o agua. No lo hay. ¿Por qué? Porque la mujer está en la iglesia predicando. Cuando llega la mujer a la casa, obviamente llega cansada y ella se está esperando que el marido le haga la cena. ¿Cómo se llama eso? Desorden. Desorden. ¿Qué dice Pablo? Pero se salvará engendrando hijos y permanecer ¿en qué? ¿En qué, hermano Javier? En la fe. Criando hijos. En amor, en prudencia, en modestia. Eso es parte de su santificación. El testimonio familiar. Enseñando a los hijos. ¿No? Ahora las mujeres quieren púlpito. Yo quiero ser pastora.
Y en la casa, no, la casa es un desorden. El tipo está que se divorcia de ella, pero no, tiene púlpito. El hombre dice que su vida al lado de esa mujer es un infierno, pero ella tiene púlpito para la gloria de Dios. No es el orden establecido por Dios. Eso no quiere decir que la mujer, porque es que somos extremistas, ¿no? Y nos gusta malinterpretar las palabras. No quiere decir que la mujer no pueda apoyar a su esposo. Claro que sí. ¿No han escuchado eso de detrás de un buen hombre hay una buena mujer? Bueno, algo así. De un gran hombre hay una gran mujer. Claro, la mujer es un apoyo para el hombre. O es que lo que Dios creó en el huerto de Edén era un lastre. No, ayuda idónea. Ayuda idónea. No quiere decir que el pastor no pueda consultar a su esposa. Ah, la mujer lo gobierna. No, pues ayuda idónea. Se supone que ella debe ser una mujer sabia. Mi amor, mire tal cosa. Pero la mujer no gobierna la iglesia. No hay mujeres pastoras, no hay mujeres diaconisas. Los oficiales son hombres, elegidos por la congregación. Y la congregación debe reconocer a aquellas personas cualificadas por Dios para ser pastores y aquellas personas dotadas por Dios para ser diáconos. Que tengan ese espíritu de servicio. Y usted vea, no, ese hombre no hay que decirle nada. Todo lo hace. Tiene iniciativa. Uno no tiene que decirle, mire, ese bombillo se quemó. No, el hombre pinta, lo cambia. Mire, la puerta está dañada. Mire, hay un mugre en el suelo. Mire, esa silla, no, nada. El hombre con una vocación. Mire, se fueron los del aseo y no hay quien trapee. No hay que decírselo. Ya agarró el trapero. Porque tiene vocación de servicio. Mire, fulano de tal no está, hay que ir a visitarlo, ¿no? El tipo ya está llamando por teléfono. Mire, hermano, ¿por qué no vino? Servicio. Eso es un diácono. Porque es que, vuelvo les digo, venimos con la idea en la cabeza de que diácono es el suplente del pastor. El pastor no está, no, bueno, el diácono. ¿Ay, diácono, qué hacemos? Ordene usted. No, el diácono no. Gobierna en ese sentido, el diácono sirve. Pero eso lo vamos a desarrollar con la ayuda del Señor más adelante, porque es un tema muy extenso y pues tampoco vamos a profundizar todo lo que es el tema. Vamos a verlo por encimita. El tema del gobierno de la iglesia es un tema extenso. Pero eso es a grandes rasgos lo que son los diferentes sistemas de gobierno que puede haber más, sí. El pastor Julio Benítez habla de las iglesias donde hay pluralidad de ancianos, pero también de obispos, y también habla del monoobispado, el monoobispado o monoabispado. El monoobispado es una iglesia donde hay un solo pastor, pero lo que él dice es la ley. No tiene compañerismo con otros pastores, no es cerrado, nadie se mete en estos asuntos, aquí se hace lo que yo diga y la iglesia se somete. Es un monoabispado, sobre todo en temas financieros y de diezmos, ¿no? Si tiene que ver con billete, no me toquen ese vals. Él es el Señor de la iglesia, no, el Señor de la iglesia es Cristo. La carta a los Efesios dice que Cristo es ¿qué? Efesios 5, cabeza de la iglesia. Hay un gobierno, sí, pero el pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor ha recibido una autoridad delegada por Dios y por la iglesia, porque es la iglesia la que lo elige. La iglesia descansa sobre los hombros del pastor porque lo eligieron. Dios ha puesto ese sentir en él, lo ha llamado. Pero la cabeza es Cristo. Y la iglesia no la legisla el pastor ni la legisla la iglesia misma. La iglesia la legisla Cristo. Él es cabeza de la iglesia. Nadie diga, es que la cabeza de la iglesia es el pastor. De ninguna manera. Es Cristo. Pero siempre y cuando el pastor vaya alineado a lo que Cristo enseña en su palabra, pues tiene autoridad. Tiene autoridad, por eso dice Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque es el pastor y el que manda, no, porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. El pastor vela por el alma de las personas y en función de eso la iglesia tiene que sujetarse porque el pastor está desgastando su vida para el crecimiento espiritual de la iglesia. Ahora, si el pastor lo que quiere es villegas, privilegios, entonces no, porque esa no es la labor del pastor. Pedro lo dice, no como teniendo señorío sobre las ovejas. No, el pastor no es el señor de las ovejas. Por eso una persona que quiere pintar el pelo, pinte el pelo del color que quiera. Menos de verde. Verde es el color de las feministas, del aborto. Pero, que quiero cortar, que me quiero rapar, hagan lo que quieran. En términos de libertad de conciencia, por eso nosotros profesamos la libertad de conciencia, el distintivo puritano. El Señor es el dueño de la conciencia. Pero en asuntos espirituales, la iglesia debería obedecer lo que el pastor enseña a través de la escritura. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Pocos amenes. Porque el día que se enseñe algo que vaya en contra de la Biblia, ese día la iglesia tiene que reunirse y decir, bueno, hermano, ¿usted qué? ¿Qué le pasó? Pero siempre y cuando vayamos en consonancia con este libro sagrado, la iglesia aquí tiene que someterse a lo que enseña la Biblia. Amén. Sublime gracia del Señor.